Buenas tardes, estamos aquí nuevamente grabando un video a través de la palabra. Vamos a compartir un poco de lo que es la Biblia. Vamos a ver un versículo que en verdad a mí me ha llegado mucho. Bueno, no me ha llegado, sino que me ha ayudado a entender el propósito de Dios para mi vida, para empezar a caminar como Él quiere que caminemos. Y está en... Permítanme un momento. Es en el libro de Romanos. Ok. En Romanos, capítulo 8, versículo 1, vamos a ver este pedazo de este versículo, perdón. Si ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida es en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, y a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el Espíritu que está en vosotros. Esta palabra es muy profunda nos enseña la vida espiritual, ¿sí? O sea, da la diferencia entre vivir en la carne y el espíritu. El ocuparse de las cosas de la carne es muerte y es enemistad contra Dios. Ok, partiendo de aquí podemos darnos cuenta que la necesidad de vivir espiritualmente, agradando a Dios, haciendo cosas espirituales, no carnales. Pero aquí nos explica claramente que Cristo fue el que nos enseñó ese camino a la vida espiritual, porque la ley ya no, o sea, se cumplió la ley. Aquí habla de la ley, ¿sí? La ley se cumpliese en nosotros, ¿sí? O sea,
nos están dando a entender que a través de servir de Cristo, el sacrificio que hizo Él, la ley fue removida para que entremos a una vida en el Espíritu, ayudados por el Espíritu mismo Santo de Dios que Cristo nos dejó cuando se fue. He aquí que empieza uno a darse cuenta que lo espiritual es tan profundo y hermoso porque conoce uno a Dios, conoce uno su voluntad, conoce uno cómo empezar a servir a Dios, cómo agradar a Dios a través de la oración, a través de pedirle cosas espirituales y no materiales, porque muchas veces pedimos cosas para nuestros deleites. Por ejemplo, hazme multimillonario para que tenga muchos carros, casas, aviones, helicópteros, mucho dinero. No es malo la abundancia, siempre y cuando, porque Dios es un Dios abundante, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios de abundancia, no de miseria, no de decir, ya hasta aquí poquito, ten poquito, no, no, no. Pero aquí vamos a ver la diferencia cuando anteponemos lo material, que decimos, no, pues para mí lo principal es tener mucho dinero en muchas cosas. Y a Dios lo dejo aquí porque pues es que no hay que hacer esto, poner a Dios primero y luego lo demás. Si no hacemos eso, caeremos en la trampa del enemigo de buscar otras cosas, de empezar a satisfacernos con cosas que no. Es por eso de la vida espiritual que aquí nos está hablando en Romanos 8, del 8 al 9. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender el apóstol Pablo en estas palabras? Voy a volver es que esto es algo que hay que encontrarle jugo, sacarle sabor a todo esto, porque miren, ahora pues, ninguna condenación, fíjense cómo empieza diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero hay un requisito, abajo dice, o sea, muchos dicen, no, pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Sí, pero hay un requisito para estar en Cristo Jesús, no nada más decir yo creo en Jesús y ando con Él y hacer lo que se me dé la gana y empezar a hacer y deshacer, y no tener una guianza que aquí nos está enseñando realmente, una guianza que nos dice a continuación, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está el requisito para que no tengamos ninguna condenación estando en Cristo Jesús. Debemos andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es ver las cosas de otra forma? Andar en el Espíritu es como Jesús lo dijo en el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, buscar las cosas de Dios, empezar a ejercitar nuestro hombre espiritual, nuestra nueva naturaleza que nos fue dada a través del nuevo nacimiento de conocer a Jesús. Eso es andar en el Espíritu, alimentar al Espíritu. Vivir en el Espíritu no es ser religioso o santurrón que diga uno, ay, yo soy muy santo y ya tengo mi aureola aquí. No, vivir en el Espíritu es aprender a amar como Dios ama, aprender a ver las cosas como Dios las ve, aprender a vivir como Él quiere que vivamos. Pero muchas de las veces nos tergiversamos y empezamos a vivir de una forma que nosotros pensamos o creemos que es la adecuada, pero no. Aquí nos está dando una explicación bien clara que debemos vivir en el Espíritu. ¿Sí? Bueno, fíjense, algo bien tremendo, ¿no? O sea, vivir en el Espíritu, ¿no? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué nos libró la ley ¿de qué nos ha librado? Vivir en el Espíritu. Nos abrió los ojos, nos entró la luz de Cristo para ver las cosas, para conocer la verdad y ser libres. Es algo tremendo, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
Fíjense, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, fíjense qué nos ha hecho, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense, qué hermoso esto, ¿no? Lo que era imposible para la ley, fíjense, era imposible, porque en la ley cualquier pecado, cualquier cosa, una adúltera, no sé, hacían pecados y los apedreaban, ¿no? Pues que este cometió tal pecado y vamos a apedrearlo. Entonces aquí nos están enseñando Jesús mismo a través de Pablo la ley del Espíritu, ¿sí? Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Qué hermoso. La justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Ave Madre, Dios mío, Abba Padre. Que no andamos conforme a la carne. Otra vez nos recalca, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿De qué Espíritu está hablando? Del Espíritu Santo de Dios. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, cuando estamos pensando en preocupaciones, estamos diciendo, ay, es que me hace falta esto, que no lo otro, pues estamos en la carne, ¿no? Inclusive cuando criticamos a alguien y decimos, es que ese hermano, esa hermana está mal, ¿y yo qué? Eso es estar en la carne, la crítica, la envidia, el morbo, eso es carne. Lo espiritual, lo más, perdón, lo espiritual sería decir, si ese hermano yo lo veo que anda mal o lo que dice no me parece, pedirle a Dios, Señor, ayúdame a entender por qué este hermano dice eso. No sé tus designios, porque ahorita estamos como en el tiempo de Apolos y de Cefas y de estos son de Apolos, estos son de tal, estos son de tal. Hay divisiones de muchos cristianos que unos dicen que predican la sana doctrina, otros que predican la prosperidad, otros que predican cosas así como que son los que tienen la única interpretación de la Biblia, pero no es así. Vamos a aprender a discernir los espíritus si son de Dios. Entonces, este estudio nos enseña más que nada a aprender a caminar en el Espíritu Santo, ¿sí? Apartándonos de las cosas de la carne, ¿sí? Y es ahí donde empieza uno a ver la mano de Dios en nuestras vidas, y el Espíritu Santo se encarga de enseñarnos todas las cosas, como lo dice aquí la Santa Palabra. Él nos enseña la voluntad de Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de ministrar a la gente, a través de empezar a conocer más a Dios. Es algo hermoso el tener a Dios en nuestras vidas, tenerlo en cuenta siempre, donde quiera que estemos, poner en Él nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras angustias, todo lo que tengamos, ponerlo en sus manos. Todo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a empezar a depender de Dios. Empezar a vivir espiritualmente. No te confundas, hermano. El vivir en el Espíritu no quiere decir que seas perfecto. Jamás dijo Jesús eso. Él dio la vida espiritual para conocer más a Dios, para penetrar más a fondo a las cosas de Dios, ¿sí? Y no por eso dejamos de ser pecadores o tener errores. El apóstol Pablo, que era un hombre bastante espiritual, que vivía en el Espíritu, que oraba, que clamaba, que iba a evangelizar a varias iglesias, que mandaba a Timoteo, a Tito, a todos ellos, y que escribió las epístolas a los romanos, a Gálatas, a Corintios, a todos ellos, él mismo reconoció que por sí mismo no podía, que necesitaba de Jesús. Cuando exclamó en este párrafo más adelante que dice
que lo que quiere hacer no lo hace, y lo que no quiere hacer eso hace. Entonces ahí nos empieza a hablar de que lo espiritual no es lo perfecto, es una vida espiritual para conocer a Dios, ¿sí? Entonces tenemos esa lucha interna en la carne. Tú eres el que decides si vives en el espíritu o en la carne. Si alimentas al perro, que es la carne, a un perro rabioso que te va a llevar a fornicar, te va a llevar a pecar, te va a llevar a hacer lo que no, te va a llevar a emborracharte, a prostituirte, a tanta cosa negativa. O a un símbolo del Espíritu Santo es una paloma. Alimenta a la paloma. Dale alpiste, dale sus pancitos, agarra tantita masita y dásela. ¿Qué quiere decir esto? Que estás alimentando el espíritu, ¿sí? Que tu espíritu se comunica con el Espíritu Santo y empiezan a haber una comunión con Dios a través del Espíritu Santo, sellados, porque nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces fíjate, ¿qué prefieres alimentar, la carne o el espíritu? Y esa elección no lo hace nadie más que tú, nadie más que tú. Muchas veces decimos, no, es que mi pastor me dijo, es que me dijeron, es que hicimos. No. Esa elección de vivir en la carne o en el espíritu es la que tú vas a tener que hacer, ¿sí? Porque aquí nos dice, si siembras para la carne, muerte. Si siembras para el espíritu, vida y paz. O sea que tú eres el que tomas la decisión a qué vas a servir, a tu carne o a tu espíritu, o al Espíritu Santo, a través del que tu espíritu se comunica con tu Espíritu Santo, y empezar una comunión con Dios, que Él te vaya llenando, te vaya dando enseñanza, conocimiento, sabiduría, discernimiento, capacidad, para conocer más las cosas de Dios. Es algo hermoso todo esto, es algo que quizás es la puerta para entrar al mundo de Dios espiritualmente hablando, porque Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, si nosotros empezamos a vivir en el espíritu, no como muchas personas que he escuchado hablar que dicen que lo espiritual es algo muy lejanísimo, que es algo que no, es lo principal para conocer a Dios, lo espiritual, ¿sí? Es el nuevo nacimiento. De modo que el que está en Cristo, ¿qué dice la palabra? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Por eso cuando nos habla Jesús de que no pongas el vino nuevo en odres viejos, ahí nos da a entender de que ya no vivamos en la carne agarrando lo espiritual de Dios, ¿sí? Por eso nos invita a un cambio, una renovación de nuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta a través de la vida espiritual que nos enseña Pablo en este libro de Romanos, para que empecemos a caminar con Dios, para que empecemos a buscar las cosas de Dios. No somos perfectos, no estamos ya super espirituales como muchos se creen, pero tenemos que vivir esa vida espiritual para conocer más a Dios, para que Él nos muestre su camino y para que Él nos enseñe su buena voluntad agradable y perfecta. Bueno, este mensaje fue breve, pero yo siento que fue sustancioso y espero que les haya servido de algo, les ayude en su vida espiritual, que empecemos, yo también me cuento, que empiecemos a vivir conforme a la voluntad de Dios a través de la vida espiritual que Él nos dé. Sería todo por este momento y yo les agradezco por ver estos videos y ya subiré más, con más estudios y con más cosas para ver, para que sigamos aprendiendo más de la palabra. Eso es todo, se despide de ustedes Alejandro, el hermano Alejandro, o Alejandro, como me quieran llamar, y es para ustedes. Hasta pronto.